Aquí estoy de nuevo, yo soy Ernesto, esto es Perfumones, sed todos muy bienvenidos. Yo a lo mío, a mover el avispero para ver quién pica. Hoy os traigo 5 perfumes árabes, pero no perfumes árabes con oud, potentes, dulces, con maderas fuertes, no. Perfumes fresquitos para poder utilizar en primavera y verano. Ahora, por ejemplo, que estamos en el mes de agosto, poderlos utilizar, algunos quizá un poco más de noche, pero perfumes versátiles que podemos llevar en el día a día, incluso ahora en verano. 5 perfumes, no es ningún top, y son 5 perfumes realmente muy interesantes que valen la pena, con buen rendimiento, buenos precios, ya lo sabéis. Comencemos. Al Noble Saphir, o Saphir, como se llame. El ciervo, el de color verde, ya sabéis, este que tiene todo el cuerpo, todo el frasco así aterciopelado de color verde. Hay otro que es marrón y el otro que es negro. Yo creo que es el marrón y el verde, me falta el negro, que para más al invierno lo compraremos. Cuidado que esto pincha, Sacamos la cabeza, que tiene peso, y fijaros cómo el atomizador va perfectamente. Y aquí tenemos un perfume que huele muy bien. Ahora lo estoy sintiendo porque es un perfume que proyecta bien, proyecta fantásticamente. Muy verde, aromático y amaderado. Y con esto ya casi podría pasar al siguiente perfume, pero no, vamos a concretar un poco más. Para todo el año. Un perfume que podemos utilizar todo el año, pero en agosto también. Bergamota y abrótano en la salida. Luego tenemos notas verdes, notas herbales, especias, y luego en el fondo tenemos nebro de Virginia, madera de Gaillac, frutos secos que se nota un poquito, incienso, pachuli, comino y finalmente ládano. Este es un perfume que sale cítrico, pero enseguida lo notamos verde, especiado, pero verde, el tema herbal. Es lo que lo distingue. Es un cítrico distinto porque evoluciona enseguida mucho hacia lo verde, pero no es un verde tan aromático, sino es un verde herbal a hierba recién cortada. Tenemos también esos toques especiados con el cilantro, con distintas especias. Tenemos ese regustito que nos dan los frutos secos. Todo amaderado, va evolucionando hacia lo amaderado, y es un perfume realmente muy rico, muy rico, muy original. La verdad es que tiene un aroma que yo no sabría cuál se parece. La verdad no sé deciros a qué perfume se parece. Sí que he visto alguna referencia en Fragrantica, pero yo tampoco, como no los he probado, tampoco puedo deciros. Sí que os puedo decir que es un perfume distinto, con toques muy originales, con buen rendimiento, 8 o 9 horas, sin ningún problema, que para este verano, un día que por ejemplo, yo en verano creo que más de tarde, incluso noche, podría ser una buena opción para salir a cenar, por ejemplo, y dejar un poco una impronta, porque tiene muy buena proyección. Es una buena opción este Al Noble Saphir de Lattafa. Seguimos con la casa hermana de Lattafa, que es Maison Alhambra, y un perfume que se llama Gusta, y que es un gustazo. La verdad, es un perfume que es un gustazo. Es un perfume que no hay muchas referencias en distintos sitios, ¿no? Es un perfume que sí podéis encontrar reseñas, pero lo tengo aplicado aquí, pero no es un perfume. Se lo compara a varios perfumes, pero yo tampoco sé deciros. Ya tengo la reseña en lo que os hablo de las comparaciones, pero bueno, voy a obviarlo un poco. Básicamente aquí tenemos un perfume cítrico y afrutado en la salida. Tenemos naranja, tenemos piña. El perfume se va aromatizando. Este sí tiene un toque más aromático, digamos floral, con una lavanda muy rica. También tenemos un toque resinoso que nos da el olíbano, el frankincienso, que más que ahumarlo lo que hace es darle ese toque amaderado resinoso, y va evolucionando finalmente hacia lo musgoso, que le da un toque húmedo muy rico, un toque húmedo, almizclado, fresco. Mantiene el frescor durante toda la vida del perfume, pero tiene suficiente densidad, como os digo, también, como os decía, con el Saphir de Al Noble,
que es un perfume de que lo podemos utilizar prácticamente durante todo el año. Funcionará muy bien en primavera, funcionará muy bien en verano, funcionará muy bien principios de otoño. En invierno pues también lo podríamos hacer, pero lo podríamos utilizar, pero quizá pediría ya un poco de potencia, ¿no? Este yo incluso lo encuentro menos casual, más de semiformal a formal. Este es un perfume que podríamos utilizar incluso para un evento elegante, ahora en verano. Yo creo que vestiría muy bien y tiene buen rendimiento. No proyecta excesivamente largo, una hora y media, pero no es una proyección, no es un llenacuartos, pero se agarra muy bien a la piel, 7 horas tranquilamente, con el tapón de madera. Es un perfume que está muy chulo, es un gustazo llevarlo, la verdad. Está muy bien este Gusta de Maison Alhambra. Seguimos y volvemos a la Tafa. Volvemos a la Tafa. Por última vez, los otros dos no son de la Tafa. Primero he puesto los de la Tafa y Maison Alhambra, y los dos últimos nos salimos un poquito de aquí. Mahir Legacy, el caballito ganador, como dice Alberto. Está muy bien, los tres están muy bien, pero este para el verano, ya sabéis de que se tiene como referencia el Sedley de Parfums de Marly, que yo lo he probado alguna vez, pero no os puedo decir porque lo he probado poco. Hay otros de Parfums de Marly que me gustan más, el Greenlee creo que se llama, este me gusta mucho, por supuesto los Layton y tal, pero bueno, no vamos a hablar de Parfums de Marly, vamos a hablar de Legacy. Es una belleza de perfume en todos los sentidos. En la presentación es realmente chula, la verdad es chula, es un perfume que es económico. Sale con una lima punzante, acompañada de la menta, y da ese toque cítrico mentolado muy, muy rico. Tiene un toque de piña, pero queda quizá en un segundo plano. El perfume va evolucionando hacia lo jabonoso, limpio, pulcro. Evidentemente, si es así, es porque tiene unas notas aromáticas florales en el secado, como son la lavanda y son el geranio, que le dan ese toque. Y además le dan un toque masculino bajo mi punto de vista. Limpio, como os digo, limpio, pulcro, un poco jabonoso, y encima tenemos musgo en el fondo, que también, como os decía antes, refuerzan ese toque aromático, le dan ese toque también un poco del sentido que como si humedeciese el aroma, y queda muy, muy rico. La verdad, está muy bien, un poco atalcadito, y hay otra cosa que empezamos a sentir desde el secado. Lo he dejado para el final porque puede ser lo que a alguno le disguste, que es el Ambroxan. Alerta Ambroxan, pero alerta Ambroxan total. Es un perfume ambroxanado. Es un perfume ambroxanado con un fuerte golpe de Ambroxan. Durante toda la vida del perfume vamos sintiendo lo que os comentaba, pero un poco subido de tono debido al Ambroxan. Y en el fondo ya cuando ya está amaderado, con el musgo y tal, es cuando más notamos ese toque ambroxanado. No es un Ambroxan estilo Dior Sauvage, no, tampoco es un Ambroxan de algunos perfumes que nos dan ese toque marino, sino que es un Ambroxan que refuerza las notas amaderadas, las notas musgosas y estas notas que tiene este perfume. Está muy bien. Tampoco es que sea una bomba de rendimiento. Quizá de los que he sacado hasta ahora, este rinda un poquito menos, pero 6 horas buenas nos las da. Y con este frescor, es que la salida es muy buena. Cítrica y mentolada, después ya va cogiendo lo que son los toques aromáticos y tal, pero la salida es fantástica. Muy buen perfume, caballito ganador, está muy, muy bien el Mahir Legacy. Seguimos con Armaf, y este sí que está reseñado en el canal, el Club de Nuit Iconic. Me preguntaba yo cuando hice la reseña si era la mejor inspiración de Bleu de Chanel, y
y no sé si será la mejor, pero desde luego es de las buenas. Además es curioso porque los primeros instantes te recuerda a Bleu de Chanel o de Toilette, pero a medida que va secando te recuerda más a Bleu de Chanel o de Parfum. Incluso en el secado final te puede recordar incluso al Parfum. Pomelo y menta en la salida, que dan un toque muy fresco, incluyendo la efervescencia que le da el jengibre, y poco a poco el perfume se va especiando, va cogiendo, sin perder el frescor, se va especiando bastante. Creo que tiene nuez moscada, distintas notas, tiene la nota de melón que lo endulza un poquito en el secado, y poco a poco se va maderando y tiene ese toque metálico jabonoso, que a mí me recuerda un poco, también lo comenté, creo recordar que lo comenté en la reseña, me recuerda un poco a Davidoff Cool Water en algunas fases del perfume. En el fondo es inciensado, amaderado y un poco resinoso. La verdad es que está muy bien, muy versátil también, se puede utilizar durante todo el año prácticamente, pero en primavera y verano es que disfrutas de este perfume. 2 horas de buena proyección, un total de longevidad de 7 horas, para todas las edades, para todas las ocasiones. Es que este perfume es camaleónico, lo podemos utilizar en situaciones casuales, situaciones formales, hasta situaciones elegantes podríamos utilizar este perfume, que quedarías fantástico siempre. El Club de Nuit Iconic de Armaf. Y para finalizar, una de mis debilidades, uno de los perfumes que son de mis debilidades, y hace 2 años que lo tengo, y me gusta mucho, y mirad que lo raciono porque no quiero que se me termine, y tendré que comprar otro frasco para poderlo utilizar con más ganas. Fatan de Rasasi, 50 mililitros, yo lo he comentado muchas veces, se puede conseguir por unos 15 euros aproximadamente. Aquí tenemos unas reminiscencias a Terre d'Hermès, pero con matices, con diferencias. No es un perfume exactamente igual a Terre d'Hermès, aunque realmente sí te lo recuerda. Aquí no salimos con naranja amarga, sino que salimos con pomelo. Salimos con un pomelo con pimienta rosa que lo va especiando. Entonces entra el vetiver. Entra un vetiver potente que le da ese toque terroso, leñoso, tan típico del Terre d'Hermès, apoyado en cedro, apoyado en vetiver, que le dan un soporte, le dan ese toque quizá un poco más verde. Patchouli, de hecho vetiver quería decir patchouli también, para evolucionar finalmente hacia lo musgoso, que también es un poco de diferencia, hacia musgoso, ambarado, balsámico, y creo que tiene resina de Lamy, creo recordar. La verdad, es un perfume que nos recordará a Terre d'Hermès, pero con su propia personalidad. Rinde bien, 7 horitas, un perfume que rinde bien, fresquito. También puede ser un perfume elegante dependiendo de la ocasión. Y está muy bien, muy bien de precio, con estos frascos de 50 mililitros. Es un buen perfume. Rasasi, ya sabemos que Rasasi tiene algunas presentaciones fantásticas, algunos perfumes fantásticos. Y nada más, chicos, chicas, este ha sido el vídeo de hoy, con 5 perfumes árabes aptos para el mes de agosto, y nada, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios. Se me han quedado muchos fuera, seguramente vendrá otro vídeo de perfumes frescos árabes, pero fijaros, un Turati, un Club de Nuit Intense, un Turati Blue, quiero decir, un Supremacy Total Intense, por ejemplo, podríamos haber traído otros cuantos perfumes, sin nombrar los Alpine, los Yea, los Bleu de Chance, y tantos más, Hayatis, etcétera. Pues nada, os dejo, que ya si no ya me enrollo demasiado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos, un placer como siempre. Hasta luego.